Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. El tema que vamos a tratar el día de hoy son las categorías de los modelos de datos. Debemos tener muy claro qué son los modelos de datos, pues es la base de la metodología de diseño que estaremos utilizando. En esta presentación utilizaremos indistintamente el modelo y esquema, ya que su objetivo es el mismo. Un modelo de datos es un conjunto de conceptos, reglas y convenciones bien definidos que nos permiten aplicar una serie de abstracciones con el fin de describir y manipular los datos en un cierto mundo real que deseamos almacenar en la base de datos. Un esquema es un conjunto de representaciones lingüísticas o gráficas que describen la escritura de los datos de interés en términos de un modelo de datos. Instancias y esquemas. Las bases de datos cambian con el tiempo al insertarse información en la base de datos y eliminarse de ella. El conjunto de información almacenado en la base de datos en cierto momento se denomina instancia en la base de datos. El diseño general de la base de datos se llama esquema de la base de datos. Los esquemas se alteran raras veces o nunca. Una variable de un determinado tipo tiene un valor específico en un momento dado. Así, el concepto del valor de una variable en los lenguajes de programación corresponde al concepto de una instancia del esquema de una base de datos. Existen varios esquemas en la base de datos, y estos se dividen de acuerdo a los niveles de abstracción. Seguimos con la independencia de los datos. La capacidad de modificar una definición de esquema en un nivel sin afectar la definición del esquema en el nivel inmediato superior se denomina independencia de los datos. Existen dos niveles de tal independencia. La independencia física, que es la capacidad de modificar el esquema físico sin obligar a que se vuelvan a escribir los programas de aplicaciones. En algunas ocasiones es necesario para un mejor rendimiento. Y la independencia lógica, que esta es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin obligar a que se vuelvan a escribir los programas de aplicaciones. Las modificaciones en el nivel conceptual son necesarias siempre que se altera la escritura lógica de la base de datos. Cuando emprendemos la tarea de diseñar un proyecto de software, un sistema de información, normalmente seguimos una metodología de desarrollo que nos indica las actividades y los pasos que vamos a realizar secuencialmente para llegar al final del trabajo con un buen diseño. En las bases de datos no sucede nada diferente. Igual existen algunas tareas que se deben de seguir para lograr un buen diseño en la base de datos y por lo tanto una buena interpretación de la misma.
En diapositivas anteriores vimos el concepto de modelo de datos, que sirve para describir la estructura de una base de datos. Se han propuesto varios modelos diferentes que los vamos a dividir en tres grupos. Conceptuales, que son los modelos lógicos basados en objetos. Los lógicos, que son los modelos lógicos basados en registros. Y los físicos, que son los modelos físicos de datos. A continuación vamos a describir cada uno de ellos. Los modelos lógicos basados en objetos. En estos modelos se debe de construir un esquema de la información que se usa en la empresa, independientemente de cualquier consideración física. A este esquema se le denomina esquema conceptual. Al construir el esquema, los diseñadores describen la semántica de los datos de la empresa y encuentran entidades, atributos y relaciones. El objetivo es comprender la perspectiva de cada usuario que tiene de los datos, la naturaleza de los datos independientemente de su representación física y el uso de los datos a través de las áreas de aplicación. Se caracterizan por el hecho de que permiten una estructuración bastante flexible y hacen posible especificar claramente las limitaciones de los datos. El esquema conceptual se puede utilizar para que el diseñador transmita a la empresa lo que ha entendido sobre la información que ésta maneja. Para ello, ambas partes deben de estar familiarizadas con la notación utilizada en el esquema. La notación más popular es la notación del modelo entidad-relación, que se describirá más adelante. Algunos de los modelos más conocidos son el modelo entidad-relación, el modelo binario, el modelo semántico de datos y el modelo infológico. Bueno, pues el modelo entidad-relación. De manera preliminar, la estructura lógica general en una base de datos puede expresarse gráficamente por medio de diagrama entidad-relación que consta de los siguientes componentes: rectángulos que representan conjuntos de entidades, elipse que representan los atributos, rombos que representan relaciones entre conjuntos de entidades y líneas que conectan los atributos a los conjuntos de entidades y los conjuntos de entidades a las relaciones. En la figura nos muestra un ejemplo del diagrama entidad-relación
de la información entre un libro y su autor. Los modelos lógicos basados en registros se utilizan para descubrir los datos en los niveles conceptual y de visión. A diferencia de los modelos de datos basados en objetos, estos modelos sirven para especificar tanto la estructura lógica general de la base de datos como una descripción en un nivel más alto de implantación. Andrés Márquez define el diseño lógico basado en registros como el proceso de construir un esquema de la información que utiliza la empresa, apoyándose en un modelo de base de datos específico. Independientemente del sistema manejador de base de datos que se vaya a utilizar y de cualquier otra consideración física. Los modelos más usados son el modelo relacional, modelo de red y el modelo jerárquico. El modelo relacional. Los datos y las relaciones entre los datos se representan por medio de una serie de tablas, cada una de las cuales tiene varias columnas con nombres únicos. Un ejemplo de modelo relacional se muestra en la figura que ves en pantalla. El modelo de red. Los datos se representan por medio de conjuntos de registros y las relaciones entre los datos se representan con ligas, que pueden considerarse como apuntadores. Un ejemplo de modelo de red se muestra en la figura. Continuamos con el modelo jerárquico. En este modelo, los datos también se representan por medio de conjuntos de registros, pero las relaciones son de padre a hijo, de manera similar a la estructura de un árbol. Así, el modelo jerárquico puede representar dos tipos de relaciones entre los datos: las relaciones de uno a uno y relaciones de uno a muchos. En el primer tipo se dice que existe una relación de uno a uno si el padre de la estructura de la información tiene un solo hijo, y viceversa, si el hijo tiene solamente un padre. En el segundo tipo se dice que la relación es de uno a muchos si el padre tiene más de un hijo, aunque cada hijo sea solamente de un padre. En la figura mostramos un ejemplo del modelo jerárquico. Andrés Márquez define los modelos físicos de datos como el proceso de producir la descripción de la implementación de la base de datos en memoria secundaria, estructuras de almacenamiento y métodos de acceso que garanticen un acceso eficiente a los datos. Para llevar a cabo esta etapa, se debe de haber decidido cuál es el sistema manejador de base de datos que se va a utilizar, ya que el esquema físico se adapta a él. Entre el diseño físico y el diseño lógico hay una realimentación, ya que algunas de las decisiones que se toman durante el diseño físico para mejorar las prestaciones pueden afectar la estructura del esquema lógico. En general, el propósito del diseño físico es describir cómo se va a implementar físicamente el esquema lógico, obtenido en la fase anterior. Concretamente, en el modelo relacional, esto consiste en obtener un conjunto de relaciones y las restricciones que deben cumplir ellas, determinar las estructuras de almacenamiento y los métodos de acceso que se van a utilizar para conseguir unas prestaciones óptimas y diseñar el modelo de seguridad del sistema.
El entregable en esta etapa es el esquema físico, el cual es un diagrama de tablas y relaciones entre ellas dentro del sistema manejador de bases de datos elegido. Los modelos físicos sirven para describir los datos a nivel más bajo. A diferencia de los modelos lógicos de datos, son muy pocos los modelos físicos utilizados. Algunos de los más conocidos son el modelo unificador y la memoria de cuadros. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.